Bueno, son ahora las 7:53 en hora del centro. Es el tiempo de Paco Abundis. Sí viste Paco Abundis, presunto culpable, ¿no? Claro, no, de Sí, hecho ¿cómo estás? le debo unas preguntas a Roberto y a Laira que me encargaron, porque a partir del caso, en el seguimiento de parametría metimos unas preguntas sobre concepción de justicia, quién había visto la película, si se habían enterado del caso, Sí. pero ahí las tenemos que platicar con Está prometido, Roberto, que te Sí, las van a no, enviar. no, porque además me las encargó. Bueno, muchas gracias de nuevo, Roberto, que viniste. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué hay de nuevo, mi querido Paco? Pues ¿Cómo has mira, estado? respecto a una columna que acabas de mencionar, la publicación de los datos de Latinobarómetro que de José hoy Waldemar. reporta, precisamente tienen que ver con temas como el que acabas de ver con Roberto, es decir, cuánto de nuestra concepción de democracia y esperanza sobre la democracia o nuestra decepción de ella tiene que ver con procesos judiciales o a veces con procesos de legislativo. Entonces, yo creo que hay que revisar mucho qué variables están asociadas con nuestra concepción de democracia y por qué tenemos ese nivel de decepción. Tan bajo. Pero sí, ahora que se acaba de, pues salieron esta semana los números del Latinobarómetro, creo que sí son datos a revisar, porque aún en la región, comparado con el resto de América Latina, nuestra expectativa con la democracia es de lo más bajo. Sí. ¿No? Bueno, Como y hoy, revisión- hay reforma energética. Reforma energética. Mira nomás, a ver. Mira, dos temas. Aquí uno que tiene que ver con metodología y otro que tiene que ver con el concepto de encuadre o el término en inglés es framing. Uno es qué tipo de información estamos difundiendo cuando hablamos de temas tan delicados como las reformas estructurales. A veces se están, o con alguna frecuencia y en algunos medios se están publicando mediciones telefónicas. ¿Qué es lo que pasa con las mediciones telefónicas? Cuando tú haces una encuesta telefónica, que solamente tienes al 44.1 de la población y estás excluyendo al resto. Es decir, no es un problema nada más de método de cómo te hago la entrevista, si te llamo por teléfono o voy, toco en tu casa y te entrevisto. Cuando tú tienes este universo de 44.1, es muy distinto cuando tienes el 100%. Y tenemos aquí dos ejemplos que tienen que ver con reforma energética. Una primera diferencia, si vamos al siguiente gráfico, es que puedes ver la reforma energética por su proceso o por su resultado. Si yo te pregunto si estás de acuerdo o en desacuerdo con ampliar el capital privado en la industria energética, los niveles de oposición son relativamente altos, como 60%, y es constante en los últimos 10 años. Pero si yo no te pregunto por el proceso, sino por el resultado, que en este caso puede ser modernizar, mejorar la productividad, te puede cambiar, tal vez no de manera sustancial, pero Es que te mejora la está muy opinión. interesante esto, Paco. Pero mira, cuando tú puedes pasar de estos niveles de 60 de oposición a una oposición mucho más moderada, pero nuevamente, si lo haces entre la gente que tiene teléfono, que son los más urbanos, los más escolarizados, tienes este tipo de resultados, ¿no? Esta es una pregunta que hizo un colega de BGC en Telefónica y nosotros la replicamos en Vivienda. ¿Está de acuerdo con la reforma energética para modernizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto? Entre este segmento de población los niveles de acuerdo son muy altos. Pero si ya lo llevas al total de la población, es decir, 63 contra 30, pero si lo llevas ya al total de la población, tienes 33, 51. No se te revierte exactamente, pero lo que Pero te sí dice, te da otra dinámica. te da otra dinámica. Es decir, hablar de modernización viene mejor que la de simplemente ampliar el capital privado. Y si vamos a otro tipo de encuadre, que este es de otro colega que aplicó también en una encuesta telefónica, Rodrigo Galván, de Las Heras y Asociados, vas a ver que es similar el resultado, pero ahora con cuando pones cuál de estas dos opciones está más de acuerdo. En la pregunta completa dirías ¿qué hace Pemex más productivo? Si lo pones en Telefónica, nuevamente tienes 49-32. La inversión privada es necesaria. Pero si lo pones ya en Vivienda, casi se te revierte. Pero otra vez, ese encuadre, el de productividad, es mucho más aceptado que el encuadro de simplemente que el privado entre en estas industrias, ¿no? Sale. Muy bien. Nada más para distinguir algo de método claro. y de cómo estamos Y fraseando de lo que dicen en un lugar y en otro, ¿no? y de cómo se podría proponer el tema de la consulta. Muy bien. Claro, claro. Regresaremos.